y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes, o sea, había pasado apenas un mes y medio desde que salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo después, entraron al desierto, sucedió el milagro de las aguas amargas. Bueno, había pasado ahora ya un mes y medio. Era el día 15 del segundo mes. Todavía no habían llegado al desierto del Sinaí. Estaban entre Elín y el Sinaí en el camino. Se estaban dirigiendo hacia el monte Sinaí, donde Dios les entregaría las tablas de la ley escritas en piedra. La ley es un resumen de todos los principios eternos de Dios. Bueno, vamos al siguiente versículo, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oh querido, la murmuración es característica del ser humano. Los hijos a veces murmuran contra los padres. Los liderados murmuran contra los líderes. Los hermanos de la iglesia a veces murmuran contra el pastor. Aquí el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los líderes espirituales. Aarón, hermano de Moisés, era el soporte espiritual que Moisés tenía. Y era el profeta de Moisés, en el sentido de que era el vocero de Moisés, el que hablaba muchas veces en el nombre de Moisés, porque ustedes saben que Moisés era tardo de lengua, quiere decir, tenía problemas para hablar. Se comunicaba muy bien y todo, pero en el público parece que su hermano Aarón hablaba mucho mejor y muchas veces hablaba en el nombre de Moisés. Bueno, vamos al siguiente versículo ahora. Y les decían los hijos de Israel a los líderes, a Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, mi amigo querido, voy a explicar esto. El ser humano es reclamón por excelencia, reclama de todo. Hoy día, y ustedes saben que en algunos lugares de México, cuando las cosas no van bien, inmediatamente bloquean la carretera, colocan piedras, palos, y a veces nosotros sacudimos el pie en la tierra, pisamos, zapateamos, y decimos, "Ay, yo soy así". En Perú dirían, yo soy peruano, yo soy indio. El alemán diría, yo soy alemán. El oaxaqueño diría, yo soy oaxaqueño. El ser humano reclama. Y yo creo que sí, vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo de violencia, en un mundo donde las cosas no salen como queremos y pues muchas veces el ser humano reclama. Ahora, el pueblo de Israel no tenía razón al reclamar. ¿Por qué? Porque habían vivido esclavizados durante 430 años. Esclavos, no tenían libertad para nada. El esclavo es esclavo. El esclavo no es dueño de nada, no es dueño ni siquiera de su vida, ni siquiera de la esposa, ni siquiera de los hijos. El esclavo no tiene libertad ni siquiera para soñar. Ellos habían sido esclavos. Ahora, Dios había escuchado el clamor de ellos porque cuando fueron esclavos clamaron, ¿se acuerdan? Lloraron, suplicaron a Dios y Dios dijo, he oído el clamor de mi pueblo y vino a rescatarlos a través del instrumento Moisés. Moisés era apenas un siervo de Dios. Y después con mano fuerte, cuando Faraón no quiso soltarlos, vino la otra plaga, la 10ª plaga,
pues Faraón se rindió y el pueblo salió. Asimismo, Faraón se arrepintió y mandó los ejércitos atrás del pueblo. Ahí llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió milagrosamente, el pueblo de Dios pasó y cuando el ejército estaba viniendo, el mar se cerró y todos los soldados enemigos murieron. Al otro lado cantaron las mujeres de Israel, dirigidas por Miriam, la hermana de Moisés. Un hecho prodigioso. Ahora, habían llegado ya a la tierra de libertad, porque aunque era desierto, estaban caminando hacia la tierra donde fluía leche y miel, Jericó. Pero mientras estaban caminando ya eran libres, ya podían decir lo que querían, hablar como querían, atrasarse o adelantarse, eran libres. Pero pues en el desierto hay dificultades, en el desierto de esta vida por donde nosotros también estamos caminando, muchas veces hay dificultades, falta agua, falta pan, falta ropa, falta empleo, falta dinero, falta alegría. Vivimos en un mundo de limitaciones, de dificultades. Y el pueblo comienza a reclamar, ¿para qué nos sacaste? Allá éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos pan. Aquí somos libres, ¿y de qué nos vale la libertad? Nosotros no comemos libertad, comemos pan y estamos muriendo de hambre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y el pobre Moisés, ¿qué hizo? Pues el pobre Moisés tuvo que ir a Dios y se arrodilló delante de Dios y le dijo, Señor, tú me pediste que libertara al pueblo de Egipto, pero ahora yo los traje en tu nombre hasta aquí y no hay pan, el pueblo está muriendo de hambre. Señor, ¿qué hago? Por favor, ilumíname, abre mis ojos, ayúdame a ver cuál es el plan que tienes para nuestra vida. Oh, querido, cuando la dificultad llega a tu vida, haz lo que Moisés hizo. Ve a Dios, cae de rodillas, dile, Señor, mañana tengo que tomar una decisión y no sé cuál es la mejor decisión. Señor, desde el punto de vista humano yo no veo salida, estoy encajonado, pero tú eres Dios. ¿Qué dice la palabra? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él es abundante en dar sabiduría. Dios nunca deja abandonado, sin orientación a un hijo sincero. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo algo extraordinario, querido. Si tú lees todo el capítulo, vas a ver que Dios le dijo, mira, dile al pueblo que se acueste esta noche con hambre, que vayan a dormir con hambre, pero que se preparen, porque mañana verán la gloria de Dios. Eso es fabuloso. Dile al pueblo que se vaya a dormir con hambre, pero mañana despierten temprano porque verán la gloria de Dios. Y efectivamente el pueblo fue a acostarse con hambre y durmió con hambre. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba saliendo, todos abrieron sus tiendas y vieron la arena blanca, 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 porque durante la noche había caído una especie de algodón blanco. El maná del cielo había caído, tenía, dice, sabor de miel y culantro, miel silvestre y culantro. Y entonces todo el desierto estaba emblanquecido y cada uno se abalanzó y comió. El maná no solo era nutritivo, sino que también satisfacía el hambre. El pueblo quedó feliz, alegre, agradecido a Dios. Ahora sí, oh Dios, tú eres nuestro Dios. Oh Dios, tú eres maravilloso, porque así somos los seres humanos. Cuando vienen dificultades, cuando parece que Dios no nos responde, nos ponemos a llorar. Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? Murmuramos contra los líderes, murmuramos contra los padres, murmuramos contra los dirigentes del país. Pero cuando las cosas salen bien, ahora sí, oh Dios, gracias Dios mío, porque tú existes. Pues así somos los seres humanos. Y así Dios nos ama, a pesar de que a veces actuamos como si fuéramos un niño caprichoso, un niño malcriado, un niño rebelde. Dios nos ama. Qué amor maravilloso el de Dios. Entonces, pues Dios le dijo, Moisés, a partir de hoy no se preocupen que todos los días va a caer maná del cielo.
Pero entonces viene el versículo 5 que yo leí. Voy a volver a leer solamente el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Todos los días Dios les hacía caer maná del cielo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el viernes caía el doble de porción. ¿Para qué? Para que ellos guardasen. ¿Y por qué? Porque al día siguiente era sábado y el sábado no caería nada del cielo porque era sábado. Entonces Dios les dijo, lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Lo que tienen que guardar, guárdenlo hoy. Porque mañana es mi día santo y no caerá maná del cielo. Ahora, queridos, ahora vamos a hablar de un aspecto interesante del Evangelio. Muchas veces nosotros decimos así, el sábado fue para el Antiguo Testamento. El sábado fue para el pueblo de Israel porque Dios les entregó el sábado en las tablas de piedra de la ley de Dios que les entregó en el Sinaí. Entonces el sábado es solo para los judíos, el sábado no es para nosotros. Pero querido, eso no es verdad. Por lo menos eso no es bíblico. Porque el sábado fue establecido en el jardín del Edén al terminar la creación. Si tú lees Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, vas a ver que fueron acabados los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día, sábado, Dios reposó de toda la obra que había hecho y bendijo al sábado y lo santificó. Ahora, si Dios reposó el sábado, con toda seguridad no era porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Para darnos un ejemplo. Y por eso lo bendijo. Y tú sabes que una cosa común, si es bendecida, hay que respetarla. Porque si es bendecida, esa cosa común deja de ser común y pasa a ser una cosa bendita. Una cosa común es común, pero si es santificada, deja de ser común y se vuelve santificada. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente en el desierto, ¿qué le dijo Dios? Saca tus sandalias, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo, santo. Y Dios santificó al sábado, por lo tanto el sábado ya no es más un día común, es un día santo, porque Dios descansó, porque Dios lo bendijo y porque Dios lo santificó. Y no fue para el pueblo de Israel, porque en el jardín del Edén no había pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a existir muchos años después. O sea, el sábado no fue establecido para el pueblo de Israel. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano, no del judío, no del israelita, sino del ser humano en general. Y cuando Dios obró el milagro del maná, y cuando Dios les dijo, recojan todos los días lo que van a comer, pero el viernes recojan el doble, porque al día siguiente sábado no va a caer nada. Estamos aquí en el capítulo 16, solo 4 capítulos después, en el capítulo 20, el pueblo llegará al Sinaí. Llegará al Sinaí y solo en el Sinaí Dios les entregará las tablas de piedra, incluyendo el sábado. Pero antes del Sinaí, el sábado ya era un día santo. Por eso Dios les dijo, hoy, el viernes, ustedes recojan el doble porque el sábado no va a caer, porque es mi día santo. O sea, el sábado ya fue santo en el Edén. El sábado fue santo antes del Sinaí. Y el sábado fue declarado santo en la tabla de los 10 mandamientos.
Pero recuérdate que el cuarto mandamiento de Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 8, dice: acuérdate de mi día santo, acuérdate, acuérdate. ¿Tú te puedes acordar del desayuno que tomamos juntos, tú y yo? No. ¿Por qué no te puedes acordar? Porque nunca sucedió. Nunca tomamos desayuno juntos, tú y yo. Entonces, ¿cómo te vas a acordar? Uno solo se puede acordar de lo que ya sucedió, de lo que ya existe. Y si nunca existió, no te puedes acordar. Pero en la ley de Dios, en las tablas de piedra, Dios le dice al pueblo de Israel: acuérdate de mi día santo, acuérdate. Es porque el sábado ya era un día santo antes de llegar al Sinaí. Cuando Jesús vino a esta tierra, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17 dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido para engrandecerla, para magnificarla. Jesús respetó las instrucciones divinas. Jesús guardó el sábado porque Lucas 4:16 dice que un sábado el Señor Jesucristo vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Era costumbre de Jesús ir el sábado a la iglesia, ir el sábado a la sinagoga para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y ahí en la sinagoga se levantó para leer al profeta Isaías. Y si tú revisas la historia de la iglesia apostólica, Pablo, Pedro guardaron el santo sábado. Pablo se reunía con el pueblo de Dios el sábado y persuadía a judíos y a griegos. Hay muchos que dicen: sí, pero es que Pablo, para evangelizar a los judíos, tenía que ir el sábado a la iglesia porque el único día que podría encontrar a los judíos, porque los judíos guardaban el sábado, Pablo no. Pero la Biblia dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Entonces, ¿por qué iba a la iglesia Pablo? Para enseñar, para predicar. Porque judíos y griegos habían aceptado las instrucciones divinas y guardaban el santo sábado. Oh querido, y en el libro de Hebreos dice que todavía resta un reposo para el pueblo de Dios hoy. Yo no les estoy dando un estudio bíblico, no. Un estudio bíblico ustedes lo tienen en grupos pequeños, en fin, inclusive online. Yo estoy presentando un sermón, un mensaje, por eso no estoy colocando todos los versículos en la palabra de Dios, los estoy mencionando solamente para mostrarte que el sábado es el día santo del Señor y es uno de los principios de nuestra fidelidad a Dios, que está resumido en los 10 mandamientos. Hay muchas personas que dicen: no, pero la ley fue dada para Israel, la ley fue dada en el Sinaí, solamente para el pueblo judío. Pero querido, la ley en la Biblia, el Torá, el famoso Torá, la ley de Dios, se refiere a las instrucciones divinas. En la Biblia es presentada bajo muchos nombres. Las instrucciones divinas, las enseñanzas divinas, la ley del Señor, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, el camino de Dios, todo eso es la ley. Y mira lo que David decía en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Leo: las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos. Mira, aquí la ley está bajo el nombre de mandamientos. En otros lugares, ya te dije, bajo el nombre de instrucciones, consejos, en fin. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. ¿Qué cosas son afirmados eternamente? Los mandamientos. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Es interesante cómo aquí
David junta la eternidad de las enseñanzas divinas, la eternidad de sus mandamientos, la eternidad de sus instrucciones, la eternidad de la ley, incluyendo el sábado. David asocia a la redención que Dios ha enviado a su pueblo. Quiere decir, la redención y el sábado no están reñidos. Y te voy a explicar. Cuando Dios creó el mundo, lo creó en 6 días. Y el sábado descansó. Y ahora el sábado se levantó como un monumento de la creación de Dios. Tú no puedes decir que tú crees que Dios es el creador si no guardas el sábado, porque Dios levantó el sábado como un monumento de la creación. Pero ahora la creación parecía una acuarela linda, bonita, y vino el diablo y metió la manaza en la acuarela fresca y embadurnó todo el cuadro de la creación, deformó donde no había espinos, hizo nacer espinas, donde había paz, metió guerra, donde había amor, colocó odio, arruinó toda la creación. Entonces, Dios en la persona de Jesucristo vino a este mundo para restaurar la obra de la creación que había sido deformada por el diablo. Y trabajó en su obra de restauración, en su obra de redención, en su obra de salvación. Y un viernes en la tarde, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el sábado reposó en la tumba conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En la creación se levantó como un monumento de la creación y en la redención se levanta como un monumento de la redención. Oh querido, Dios te ama mucho. Ya te dije que este mundo está deteriorado, está malogrado por causa del pecado. Hay soledad, hay tristeza, hay desesperación, hay gente que literalmente no sabe qué hacer con su vida. El otro día mi esposa me llamó, yo estaba viajando, me llamó a la 1 de la mañana y cuando pues, a uno lo despiertan a la 1 de la mañana, un hijo, un nieto, la esposa, tiene que haber sucedido algo grave, algo terrible. Y le dije, ¿pero qué pasó? Y ella estaba llorosa. Y me dijo, alguien aquí en el barrio, en el edificio, cometió un suicidio. Se arrojó del piso 17, 18, se arrojó y murió. ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas se angustian? ¿Por qué se encuentra un hijo de 15 años ahorcado? Este mundo golpea, este mundo sacude, este mundo hiere, porque este mundo está deformado por el pecado, porque el diablo viene y arruina vidas. Caminamos en un desierto injusto, en un desierto de miseria. Ya está en la hora de volver a casa. Ya no es más tiempo para caminar en nuestros caminos. Es hora de volver los ojos a Jesucristo, a la salvación, a la redención, al evangelio, por gracia. Pero también es hora de obedecer su palabra. Y si hay algo que no has estado obedeciendo, este es el momento de decirle, Señor, gracias por tu salvación de misericordia, de amor, pero ahora ayúdame a andar en tus caminos. Por eso Jesús esta noche te mira a los ojos con amor y te dice, hijo, ¿me amas? Y tú dices, sí, Señor, te amo. No, hijito, te voy a hacer la pregunta por segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No, te voy a preguntar por tercera vez, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo porque tú moriste por mí en la cruz. Entonces Jesús te mira y te dice, entonces, hijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No los guardes para salvarte, porque yo ya te salvé por gracia.
Yo ya derramé mi vida por ti. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Pero si me amas, anda en mis caminos. Camina en mis veredas. Sigue mis instrucciones. No discutas con mi palabra. Simplemente obedece. A veces en la vida tenemos que golpearnos feo, querido. Y esto es lo que sucedió con Heriberto. Ese muchacho vivió una vida completamente desreglada, no quería saber nada de Dios, nada de nada. De cierta manera, cualquiera podría decir la sociedad era la culpada. Tuvo un padre a quien nunca conoció porque lo abandonó cuando supo que la mamá estaba embarazada. ¿Qué podría hacer Heriberto? Criado por una madre soltera, sin muchos recursos económicos. A los 12, 13 años ya se comenzó a enveredar en el camino de la violencia, del robo. Tijuana es un lugar difícil, ¿no es cierto? Tijuana, lugar de drogas, de tráfico. Él se destruyó por completo, hasta que lo prendieron. Y por tantos crímenes y tantos delitos fue condenado a prisión perpetua. Y un día, un grupo de hermanos de la iglesia llegó allí para predicar el evangelio. Heriberto al comienzo se reía de ellos, pero un día escuchó a alguien diciendo: Dios es amor, Dios te ama, tú eres precioso, tú eres lo más bonito que Dios tiene en esta vida. Y él creyó en la palabra que escuchó y se acercó y se entregó al Señor Jesucristo y se bautizó. Pero él no tiene la mínima esperanza de salir libre de la prisión. Va a envejecer y va a morir en la prisión. Pero él dice: no importa que mi cuerpo esté preso, pero mi alma está libre. Estoy libre en Cristo. Mi verdadera prisión no eran paredes, mi verdadera prisión era el pecado, el vicio, la miseria. Ahora tengo paz, ahora duermo en la noche. Y él se ha dedicado a predicar el evangelio en la prisión. Y él cuenta su testimonio, y es por eso que nosotros no podemos colocar la fotografía de él, inclusive, porque no queremos colocar en riesgo la vida de él. Pero su testimonio es poderoso. Su nombre tampoco es Heriberto, pero quería contar la experiencia de él. Él dijo a su instructor bíblico en una de las últimas reuniones: yo quiero que Jesús venga. Yo quiero volar como los ángeles. He desperdiciado mi vida. Yo no estoy molesto